ya llegó nuestra invitada. Es un gusto tener aquí a la doctora Ana Karina Roa Lima. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos Buenos días. días. Ella, además de ser médico, es médico homeópata y se ha especializado en Theta Healing. Sí, bueno, estudié Theta Healing de unos años hacia acá, derivado de que me di cuenta que las emociones están muy ligadas. Bueno, durante toda mi experiencia clínica en ver pacientes, siempre me di cuenta que está muy relacionado el tema emocional con cualquier enfermedad. No es que solamente existan enfermedades psicosomáticas, sino que todas las enfermedades tienen un condicionamiento emocional Sí. muy importante. Pues siempre es básico que exista, y los pensamientos pues están muy conectados también con el tema de las emociones. Los pensamientos generan las emociones. Ajá. Y esas emociones son las que después generan que haya una avería en los procesos perfectos del cuerpo. Y por ejemplo, es difícil cuando por alguna enfermedad o porque algo no está en tu mente, bien, te llegan emociones negativas, no, pensamientos negativos. Así es. Porque te lo comento, ¿no? Es como yo trato de estar bien y echarle ganas y todo, pero de repente me llegan pensamientos negativos y yo digo, pero ¿por qué me llegan estos, no? Estos yo los elimino, pero al principio me moría de miedo de Ok. recibir esos pensamientos porque estudias esto, sabes que todo afecta y Sí. pero dices, pero ¿por qué los tengo? Entonces algo está desequilibrado en mi cuerpo, ¿verdad? Fíjate que lo interesante, es súper interesante lo que acabas de decir, porque esos pensamientos generalmente vienen, o el origen de ellos Ajá. es el subconsciente, por eso te desconcierta tanto. Por eso es como, pero yo no pienso esto, yo no pienso esto de la vida o de mí o etcétera. Entonces aquí es súper importante darte cuenta justo de esos pensamientos que te llegan y que parece que no son tuyos. Hay una conciencia colectiva, o sea, todos estamos inmersos en una conciencia colectiva donde hay pensamientos y bueno, en la televisión hay frases que dicen que se convierten en pensamientos, en el radio, las canciones, las lecturas que hacemos, todo eso es información. Y hay información que se resuena, digamos, con la información que nosotros aprendimos, sobre todo en los primeros años de vida. Sobre todo en los primeros 7 años de vida. ¿Ves esta frase que dicen de que los niños son como esponjitas, que Sí, absorben todo? sí. Justo se refiere a eso, a que es una etapa en la que el cerebro todavía está desarrollándose. Esto significa que todavía está creando conexiones neuronales, sinapsis se llaman, y cada una de esas conexiones lleva información. Esa información es la información que absorbimos del medio ambiente, del medio en el que estuvimos creciendo, principalmente por supuesto de nuestros educadores primarios, y de las cosas que más vimos. Evidentemente no nos dicen aprende a mentir, por ejemplo, pero pues los niños están atendiendo y están atentos a ver todo lo que hacemos los adultos. Sí, sí, los padres dicen mentiras naturalmente y dicen esto es natural. Exacto. Mi mamá dice, le miente al, O al que grita. habla del banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así funciona la vida. Funciona con gritos, o funciona con violencia, o funciona con alegría, o funciona con amor. Todo lo que los niños van viendo, eso se va integrando, sobre todo en la mente subconsciente. Y eso es lo que tú me dices que te pasa. Que de repente dices, ay, pero ¿por qué si yo no quiero pensar esto? Yo no siento esto en realidad. Porque muy probablemente son programaciones que traes de la infancia. Y bueno, y en Theta Healing vemos Y eso cuatro se ve en niveles. Theta Healing. Exacto, en Theta Healing vemos 4 niveles de almacenamiento. Uno es el fundamental, que es el que tenemos todos en los primeros años de educación. Otro es el genético, ese es interesantísimo porque es toda la información que traemos genéticamente de nuestros padres Ajá. y de nuestros ancestros. O sea, gente que Wow, ni siquiera conocimos, pues podemos traer información genética de ellos. se De carga el 50 ADN de generaciones. generación. ¿Hasta de cuántas generaciones? ¿50 generaciones? Todas las que tú gustes y mandes, pero en Healing, cuando se hace un cambio de creencia, afecta a 7 generaciones arriba y 7 generaciones abajo. Es hasta el alcance que tiene la energía del cambio con Theta Healing. Y las otras creencias que hay son las históricas,
que esas hablan justo de lo que platicábamos, de una conciencia colectiva. Todo lo que históricamente se ha creído del amor, todo lo que históricamente se ha creído del éxito, todo lo que históricamente se ha creído del tema de la familia. Por ejemplo, son diferentes las creencias históricas de México que las creencias históricas de Alemania o que las creencias históricas de Brasil. ¿Por qué? Porque cada una ha tenido un proceso de evolución diferente y esto hace que se vayan generando diferentes aprendizajes que se convierten en creencias o en pensamientos. Entonces, esas son otras muy interesantes y bueno, para las personas que creen en vidas pasadas, también son creencias de que las personas pueden llevar de una vida anterior. O sea que todos somos responsabilidades de todos, ¿no? Así si es. como comunidad y como familia, como individuo, actúas bien, entonces todo Eso tu resuena. entorno se vibra, Claro. y vives en un mundo de paz, en un país de paz. Eso es súper importante porque somos seres, algo se me metió, somos seres duales. Esto quiere decir que yo le digo a los alumnos, todos podemos ser el maestro ascendido o el ángel más maravilloso que nos podamos imaginar y todos podemos tener la capacidad de asesinar, por ejemplo, pensando en algo muy, muy malo, muy oscuro. Y esto es ¿por qué? Porque tenemos energía dual en nuestro cuerpo físico, energía de luz y energía de oscuridad, energía de bondad y energía de maldad. Y el planeta Tierra es un planeta dual. Hay luz y hay noche, hay oscuridad y hay alumbramiento. ¿Y esto por qué? Porque con esto se mantiene el equilibrio en el planeta Tierra. O sea que tú sí crees que cuando estás más positivo también tiendes a ser más negativo, o sea, eso es cierto. Cuando subes el grado de conciencia de alguna manera a ser bueno, digamos, también crece tu lado negativo, ¿no, verdad? Pues más que crecer, es que tienes la misma capacidad de polarizarte hacia el otro lado. Pero entonces aquí, en la medida que tienes más conciencia, tienes la capacidad de elección, de decir, ok, sí puedo ser, no sé si lo midíamos en grados, ¿no? Si soy 180 grados buena, podría ser 180 grados mala, lo cual es mucho, pensando en una medición así. Pero yo elijo ser 180 grados buena. Claro. Probablemente se me van 15 o 30 grados mala y eso entrecomillado. Pero eso ya es decisión, ¿no? Porque si tú Por no supuesto. permites entrar O lo mantenerte negativo a ti, en ese estado de negatividad, pues te vuelves a pasar acá. Y para eso que requieres justo limpiar emociones. y es lo que hace el Theta Healing. Así es, Theta Healing, fíjate que es una herramienta súper eficaz, es una herramienta muy, muy funcional. A mí me ha funcionado bastante con los pacientes porque primero te lleva a generar conciencia y eso es algo que es básico en la vida. Lo primero que hace es que creas conciencia, es decir, darte cuenta es crear conciencia. Crear conciencia es, ocurrió esto. No es como actuar en automático, no es como vivir en automático, no sabes ni por qué te enojas, ni por qué te entristeces, ni por qué te preocupas. Darte cuenta es saber, estoy enojado, porque, claro, me pasa esto, siento. Hay gente que a veces pierde hasta, no sabe ni cómo se siente. Hay veces que está tan bloqueada la comunicación interior que no saben si están enojados o tristes. O no sé si has visto gente que sonríe o que cuando se ríe a carcajadas parece que está llorando. Se confunden las emociones cuando no hay como claridad de esto. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque no hay como un aprendizaje, una enseñanza formal de cómo mantenernos en contacto con nuestro verdadero, con nuestro interior, con nuestra verdadera esencia. Y esto ahí es donde entra el tema de creencias. Por creencias que pueden ser muy antiguas. ¿Qué significa esto? Pues hay creencias como que una famosísima, que los hombres no lloran, o que las niñas deben de portarse, siempre deben de verse bonitas. Entonces, si a un niño cuando llora le dicen, no, porque las niñas se ven siempre bonitas, si lloras ya no te vas a ver bonita. Y entonces, bueno, se les dice eso pues con la intención de calmarlos, con la intención de que estén mejor. Pero eso genera entonces en sus cerebritos, y eso queda pues para todo el tiempo, como la creencia de si lloro, dejo de ser bonita. O si lloro, dejo de ser hombre. Ajá. En el caso de los hombres no lloran. Y entonces al momento que tú tienes aquí la emoción de la tristeza y que el cuerpo de manera perfecta lo saca como llanto, esa creencia bloquea la emoción.
esa creencia viene y dice, no, porque si lloras te vas a dejar de ver bonita, o si lloras vas a dejar de ser hombre. Entonces, automáticamente se bloquea completamente. Eso. Y tanto que ayuda el llorar, ¿verdad? Claro. El llorar es una gran medicina para es una gran liberación. Una gran liberación. Yo me gusta explicar a los pacientes que el llanto, lo que ocurre en el llanto, es que la tristeza y todas las emociones es energía. Entonces, cuando una energía está tan intensa dentro del cuerpo o está demasiada, sí, intensa, está muy intensa o está en demasiada cantidad, el cuerpo necesita liberarla y a veces esta liberación se materializa. En el caso de la tristeza se materializa con el llanto, ¿sí? Y entonces se libera esta energía y la persona puede volver a estar bien, puede volver a estar tranquila, puede volver a estar... Por eso cuando alguien muere, que es uno de los motivos más evidentes de tristeza, sí, pues entre más lloras o te permites soltar el llanto, puedes volver otra vez a retomar tu paz, puedes volver otra vez a retomar tu día a día sin la persona que ya no está. Entonces sí es súper importante. Lo que me gustó mucho a mí de Theta Healing, bueno, yo desde siempre con mis pacientes siempre estuve muy interesada en cómo estaba su tema emocional. Ajá. Eso siempre me importó, siempre supe que era algo básico para ayudarles, para que les ayudara o les entorpeciera la mejoría de las enfermedades. Eso siempre lo supe. Claro, porque si están negativos y eso, pues ellos mismos se niegan la mejoría, el restablecimiento, porque además el cuerpo, te decía fuera de cámara, el cuerpo tiene mecanismos muy interesantes, perfectos para mantenernos siempre en salud, que a esto se le llama homeostasis. La palabra homeostasis es el mecanismo que tiene el cuerpo para que siempre estemos en salud. O sea, aunque tú te comas el taco de la calle que tiene el Sevilla coli y todas las bacterias que te imagines, sí, tu cuerpo tiene todo lo suficiente para que eso no le haga nada al cuerpo. Pero cuando estos mecanismos están debilitados, cuando estos mecanismos están disminuidos, es cuando sí se genera la enfermedad. Y para esto, pues tiene que haber una emoción de base que esté haciendo que no se estén produciendo los químicos y las hormonas que normalmente hacen que se mantenga el cuerpo en salud. Ajá, eso es interesantísimo. Súper o sea, interesante. que nuestro cuerpo nos protege en todo momento. Está programado literalmente para mantenernos con salud. O sea, tenemos puros guerreros, nuestros órganos son guerreros. Vigilantes, o sea, los linfocitos T, por ejemplo, los linfocitos, hay unos linfocitos que se llaman linfocitos circulantes, linfocitos T circulantes, su misión es justo eso, estar circulando, viendo qué hay ajeno al cuerpo. Hay unos linfocitos que se llaman linfocitos citotóxicos y esos justo lo que hacen es estar buscando cuáles son las células que tienen alguna intoxicación, por ejemplo. Hay linfocitos T de defensa, bueno, los linfocitos son de defensa y justo lo que hacen es defender de todo lo ajeno. El sistema inmunológico lo que hace es discriminar o diferenciar qué es lo propio del cuerpo de lo ajeno, lo que está entrando ajeno al cuerpo, y entonces en cuanto lo detecta, hace cualquier cantidad de mecanismos para sacarlo del cuerpo o para matarlo allí mismo dentro y después excretarlo mediante otros aparatos. Ajá. Que no es el inmunológico. Wow, qué maravilla. Sí. Tenemos que irnos ahorita a un corte, pero de regreso nos sigues platicando de Theta Healing. Claro y que sí. Exposer, queremos sobre Exposer, ¿verdad? Claro que vamos sí. a hablar. Sí. Entonces ahorita regresamos y gracias. Para desarishakala una vaina lena. Me vite, o me vale shivaya kote, kundo mitera kashinaye, kundo bañera baña cañe. De la risha que va, yekala, 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 yekala. Paranauê,
aquí de regreso en nuestro programa Conciencia Planetaria y seguimos aquí con la doctora que nos está platicando, Ana Karina, sobre Theta Healing. Me comentabas que son ondas cerebrales. Te platicamos que la técnica está basada en una forma de meditación. Si sabes, ya la meditación está muy en boga actualmente porque sí, definitivamente. ya es muy conocido todos los beneficios que da la meditación. Es más, el simple hecho de respirar, de saber respirar, es una manera de meditar. ¿Por qué? Porque nadie está diciendo voy a respirar 5 veces, voy a respirar 10 veces. Todos respiramos de manera automática, es algo que está programado para hacerlo de manera automática. Sin embargo, cuando tú intencionas tu respiración, cuando tú te metes a inhalar profundamente, sostenerlo unos segundos, soltarlo, esto hace que ocurra lo que decíamos hace rato, que estés en conciencia, que te des cuenta de tu respiración. Y esto, número 1, oxigena mejor todos los órganos, porque llega mayor cantidad de hemoglobina, dada la respiración más profunda que haces, y esto evidentemente oxigena más tu cerebro, es la máquina maestra de nuestro cuerpo. De ahí están enviadas todas las señales y todas las órdenes de lo que nuestro cuerpo tiene que hacer. Por eso cuando hay muerte cerebral, pues todo el funcionamiento del cuerpo es exógeno, mediante máquinas. Uh-huh. Entonces, te decía que Theta Healing lo que hace es, en Theta Healing se les enseña a las personas a meditar de una manera muy específica, muy divertida, es muy mona la meditación que se hace en Theta Healing, es como mágica, es muy muy bonita, y con esto lo que haces es alcanzar una frecuencia cerebral. Es como hipnosis. De hecho, la hipnosis, lo que hacen las personas que practican la hipnosis es llevar a las personas a esa misma frecuencia cerebral, que es la frecuencia teta cerebral, pero la diferencia radica es con meditación. Es que en la hipnosis la persona va a un estado tan profundo que pierde la conciencia y no lo hace de manera voluntaria. Y en Theta Healing la persona siempre está despierta y va a ese estado teta cerebral y sale de ese estado teta cerebral a voluntad. Es decir, hago la meditación, estoy conectado en teta, termino la meditación o regreso de esa meditación que hago y vuelvo a conectarme en estado beta. Te decía que ahorita que estamos platicando estamos en una frecuencia beta cerebral. Si nos pusieran un electroencefalograma en este momento, verían que la frecuencia que predomina en nuestro cerebro es la frecuencia beta cerebral, porque es la frecuencia del estado de alerta. Hay 5 frecuencias cerebrales en las que nuestro cerebro está oscilando todo el día y toda la noche, de acuerdo a las actividades que tenemos, y esto lo que indica es la actividad cerebral que hay, qué tan intensa y qué tan larga son los ciclos. Se mide en ciclos por segundo o hertz cada frecuencia cerebral que hay, y esto es la actividad eléctrica del cerebro. Lo que mide un electroencefalograma es la actividad eléctrica que tenemos cerebralmente. Por eso, insisto, cuando hay muerte cerebral y hay una línea isoeléctrica todo el tiempo en la misma línea, eso significa que no hay actividad eléctrica. El cerebro funciona por impulsos eléctricos. Estas conexiones que te decía entre neurona y neurona, que se llaman sinapsis, son impulsos eléctricos que van pasando y van reforzando la información que está en el cerebro y van dando las órdenes para que el cuerpo haga cierta actividad. De ahí tan importante el tema de los pensamientos, porque si tenemos un pensamiento que a lo mejor ni siquiera es nuestro, un pensamiento subconsciente histórico o genético, una creencia de este origen, o de la niñez, fundamental, pero que ni siquiera lo recordamos, porque no te acuerdas de todo lo que aprendiste en la niñez, o un pensamiento que se generó en la niñez, eso hace que el cerebro no distingue qué es real de qué es imaginario. Entonces lo que hace es que el cerebro cree que en ese momento existe eso que tú estás pensando. Y entonces lo primero que hace es emitir hormonas y poner en acción, activar neurotransmisores específicos para cada cosa, para el enojo, para la tristeza, para el miedo, por ejemplo. Porque estas emociones son emociones de las que también estamos dotados con una función muy específica. Y esa función siempre es igual para mantenernos bien, para mantener a la persona bien.
Lo que he aprendido también a lo largo de la práctica clínica, de mi experiencia, es pues que las personas no somos solamente el ente físico, ¿no? Sí, no, claro, tenemos nuestra aura. El alma es súper importante. De hecho, quizá en el camino de ya el ejercer como médicos, esa parte a veces se pierde o se olvida, pero el mismo Hipócrates, que es el padre de la medicina, siempre dijo que ni siquiera había que intentar curar un cuerpo sin antes curar el alma. ¿Por qué? Porque el alma es la energía que hace que el cuerpo se mantenga en movimiento. Y cuando esa alma, esa energía está lastimada, pues evidentemente va a haber un daño a nivel físico, que es el cuerpo, nuestro vehículo para estar aquí en la tierra. Entonces, esto lo menciono porque una vez que tenemos un pensamiento negativo, para denominarlo de alguna forma, entonces el cuerpo genera, por ejemplo, si me enojo en mi mente, a lo mejor ni siquiera estoy enojada aquí hoy, pero me acuerdo de lo que ayer me peleé con mi novio. Por ejemplo, que el resentimiento es volver a sentir el enojo. Entonces, traigo resentimiento con mi novio. Y entonces lo primero que hago es, ay, ven, nos enojamos ayer porque pasó esto y me dijo y le dije y etcétera. Entonces lo primero que hace el cuerpo es decir, enojo, entonces hay que estar en alerta para atacar o para huir, que esa es la función primitiva que el órgano entiende, que el cerebro entiende. Cuando hay enojo, discúlpame, que es poner límites, porque el miedo es el que funciona para atacar o para huir. Entonces, para poner límites, incluso físicamente, se requiere mayor producción de adrenalina. Y entonces el cuerpo lo que hace es producir mucha más adrenalina de la que tenía que producir en ese momento para los procesos que llevaras en el día. Y eso, sostenido, un mes, un año, 10 años, 20 años, empieza a hacer que otros procesos del cuerpo empiecen a distorsionarse, que se empiecen a generar más o menos hormonas de otros aparatos y se generan enfermedades. Llámese colecistitis, ¿no? La bilis acumulada en la vesícula biliar, llámese hasta un cáncer, por ejemplo. Ya de problemas ya severos y por no tratar emociones. Totalmente. Resentimientos. Completamente. Y doctora, lo que me comentas es, estás en estado beta, es un estado de alerta. Así Entonces, cuando estás en el estado teta, ¿cómo te pone ese estado? El estado teta es un estado de ensoñación o es un estado de relajación profunda. No tan profunda como el estado delta, que el estado delta es el sueño profundo. Te platicamos si quieres las 5 rápidamente. La frecuencia beta cerebral es esta, en la de este momento, y la gente que nos esté viendo y escuchando también está en estado beta cerebral, porque están alertas, están atentos, están despiertos. Es el estado de despierto. Es el estado en el que tomamos un café, platicamos, leemos, escribimos, andamos en el día haciendo cosas. Este es el estado beta cerebral. El siguiente estado hacia abajo, o sea, cuando el cerebro comienza a tener las ondas cerebrales menos intensas y más separadas incluso, es la frecuencia alfa cerebral. La frecuencia alfa cerebral es un estado de relajación. Por ejemplo, si tú estás en la playa viendo el mar, con tu bebida al lado, tu pareja al otro lado, súper relajada, o estás en tu casa escuchando música clásica, descansando de que llegaste del trabajo, eso es una frecuencia alfa cerebral. Y dirigida, o bueno, llevada a, intencionada, sería el Reiki. La gente que hace Reiki está en frecuencia alfa cerebral, tanto quien da el Reiki como quien lo recibe. Hacen algún proceso también que hace que sus cerebros estén en frecuencia alfa cerebral, que es un estado de relajación. Relajación, vamos a llamarle A. Y después viene la frecuencia teta, que es un estado de relajación más profunda, tan profunda que llegas incluso a la ensoñación. En términos técnicos de medicina se asocia con la fase REM del sueño o la fase MOR, que son los movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos soñando. ¿Sabes? Cuando una persona está soñando, le abres el ojito y ves que su ojo está moviéndose. Eso significa que está soñando. Y si en ese momento le conectas un electroencefalograma,
la frecuencia cerebral predominante va a ser la frecuencia teta, porque está ensoñando. Y hay momentos en los que soñamos y hay momentos en los que no soñamos durante el ciclo del sueño. Entonces lo que haces tú al hacer Theta Healing es entrar a un estado de ensoñación intencionada y voluntaria, de la que tú eliges cuándo salir. ¿Cómo? Haciendo y dejando de hacer la meditación que se aprende. Y lo que mencionas muy importante de esta práctica es necesitas creer en Dios, ¿no? Estar en contacto con Dios es un contacto con cualquier creas, energía ¿no? Dios, de creación. Buda, Exacto. Cualquier energía de creación, porque Theta Healing, algo que también me gusta mucho es que respeta todos los cultos y todas las religiones. No es una religión, mucha gente a veces se confunde y cree que es una religión. No es una religión. Si tú eres budista, musulmán, católico, sea la religión que fuere, lo que importa es que estés en contacto con tu divinidad y que al final del día, cuando estamos más conscientes de este proceso que estábamos platicando, la divinidad siempre está dentro de nosotros. Entonces es ir a conectar con esa divinidad que está dentro de ti mediante esta meditación, gracias a esta meditación. La última frecuencia cerebral que antes terminé de mencionar es la frecuencia delta, que es el sueño profundo. Es cuando estamos completamente dormidos. Ahí no hay ensoñación y el cerebro, básicamente lo único para lo que está funcionando es para que sigamos respirando y siga latiendo el corazón, para que se puedan ir reparando todas las demás funciones del cuerpo, para que se recupere. O sea que cuando estás soñando no estás en completo estado de no, estás en teta. Lo Okay. interesante también de la frecuencia teta cerebral, y esto ya se ha visto por diversos estudios, es que hace que conectes con el subconsciente. Hace que es como un umbralito ahí muy pequeñito entre tu conciencia y tu subconsciencia. Entonces con eso logras entrar a tu subconsciente y es la manera como encontramos las creencias que la persona tiene en el subconsciente. Porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener pérdidas, nadie quiere tener peleas, nadie quiere tener conflictos. Sin embargo, la gente a veces actúa desde esas creencias del subconsciente y genera esas cosas en su vida. Esas cosas negativas. Exacto, como tú me decías hace rato, yo a veces pienso y digo, pero ¿por qué pienso esto? Si yo no pienso, yo no quiero pensar horrible, esto. ¿no? Sí, claro, bueno, pues eso es seguramente información que traes en el subconsciente, en uno de estos niveles de almacenamiento que te decía, histórico, fundamental, genético del alma. Y entonces lo que hace Theta Healing en una sesión personalizada, por ejemplo, es que tú vienes y me dices, pues pienso mucho que me voy a morir, canceladísimo, pero por poner algo. Sí, por ejemplo. Y yo no me quiero morir, yo no tengo ganas de morirme, yo tengo muchas cosas por hacer, a mí me gusta mucho la vida, pero constantemente estoy pensando eso. O pienso mucho que me va a ocurrir un accidente, o pienso mucho que va a caer una bomba, o etc. Ajá, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacemos en Theta Healing es ir a buscar a tu subconsciente, mediante tu autorización, cuáles son las programaciones que están ahí, que ¿De están verdad se determinando puede? esto. Eso Sí, es claro, maravilloso. es interesantísimo. Pero con algún sistema o con alguna computadora. No, o no, cómo la puedes- meditación, yo hago la meditación y con tu permiso puedo hacer como un escaneo en tu subconsciente gracias a esta meditación. Esta meditación me conecta eso con mi es divinidad maravilloso. y mi divinidad es la que empieza a ver dentro de ti cuáles son los condicionamientos que hay en tu subconsciente. Todo esto, y es súper importante, es otra cuestión importante del Theta Healing, siempre es con el permiso, la autorización verbal de la persona en quien se practica esto, siempre, siempre, siempre. Entonces tú evidentemente vas a darme el permiso porque quieres descubrir de dónde viene esa información extraña. Y una vez que te digo, bueno, es esto, yo te doy todo el reporte de lo que viene ese escaneo, después tú tienes que autorizar que se cambien esas programaciones. Y es literal. Y se puede, así es. Y Qué es maravilla. súper sencillo, muy rápido, y entonces eso hace que los efectos sean muy evidentes. Y además de esto, ¿lo tratas aparte con homeopatía o solamente con Ay. el puro proceso de meditación Mm. llegas a sanar? Sí, hay gente que solamente con el cambio de creencias y la sanación de emociones
sana. Tengo varios casos tengo de personas que ya tenían una enfermedad diagnosticada ya como tal y aún con el medicamento no mejoraban. Entonces lo que hicieron fue llegar conmigo y trabajamos, ahí mucho era liberar emociones atrapadas y con eso era ya hasta innecesario continuar el medicamento. Te hablo, por ejemplo, de fibromialgias, gente con fibromialgia, que es gente que todo el tiempo están adoloridos de diferentes partes del cuerpo, hay depresión profunda, hay como mucha insatisfacción por la vida, y se les da antidepresivos, se les da analgésico, y hay gente que aún con eso no mejora. Entonces, cuando vienen con Theta Healing y se les trata con Theta Healing, se liberan todas esas emociones que están almacenadas en su cuerpo, que mucho es culpa. Lo que me he dado cuenta es que mucha de la emoción que tienen almacenada de esa enfermedad, es fibromialgia. Fibromialgia. Ajá, hay mucha culpa. Es una enfermedad muy de mujeres, es extraordinaria en hombres, es más la incidencia en mujeres, pero la emoción que predomina es la culpa. Entonces, hay mucha cuestión A perdonarse, o tienen que aprender a perdonarse. y sobre todo a dejar de culparse, ¿no? De entrada, o sea, más bien a vivir sin culparse de todo. ¿Por qué? Porque el concepto de madre en este país mucho es como cargar, ¿sabes? Como cargo con mis hijos, cargo con mi esposo, cargo con la casa, cargo con los animalitos, cargo con la responsabilidad. Y el tema es, por ejemplo, ahí que tengan la diferencia entre la carga y la responsabilidad. Tú puedes ser responsable sin cargar las cosas. Si algo sale mal y tú estás cargando, evidentemente, pues el condicionamiento que se genera erróneo es que fue tu culpa, en lugar de saber qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad, que no es imposible hacernos responsables de la vida de otras personas. O sea que el alcoholismo tiene cura. Por supuesto, porque en el alcoholismo, Porque el alcoholismo se da mucho eso de culpa, ¿no? Culpabilidad. Mucha insatisfacción. Fíjate que yo he visto en el tema de cualquier tipo de adicción, cualquier adicción a cualquier sustancia tóxica es vacíos. Lo que se busca es llenar ese vacío. Por eso es el consumo repetitivo y necesario, entre comillas, porque es como ese vacío está ahí, entonces lo lleno de algo. Pero como no es algo que realmente llene de manera real, es como si se volviera a salir. Por momento, ¿no? Lo Exacto. que dura la sustancia. Exacto, en lo que sale de tu cuerpo. Y después otra vez la persona siente la necesidad. Vuelven a consumir y no, porque no se dan cuenta de realmente del vacío. Claro que el vacío generalmente es emocional. Y el vacío emocional pues no te lo va a llenar ni una droga, ni un alcohol, ni un cigarro, ni nada de eso. Entonces es importante que la persona pueda, con el acompañamiento en este caso de Theta Healing, pueda llegar a ver cuál es ese vacío original que se tiene la necesidad de estar llenando. Wow, esto es maravilloso. ¿Y das terapias en tu consultorio? Sí, así es. De hecho, las terapias como ¿Tienes tu consultorio? la colonia industrial, esto es muy cerca de Lindavista, a un costado de Lindavista. Ahí tengo la clínica y ahí se las dan las sesiones personalizadas. Por ejemplo, así tú a mí, ¿no? Yo, persona a persona. Y también se pueden hacer vía Skype cuando es en otros países, las doy vía Skype, o cuando la distancia, o en otros estados de la República, también se dan vía Skype, porque lo que se requiere, de la misma manera. Así es, lo que se requiere es nada más que la persona dé su permiso. Okay. Verbalmente y bueno, mediante videoconferencia, pues tú ves a la persona y también estás en comunicación con ella. ¿Y qué costo tienen las terapias? La terapia individual, con duración de 1 hora, nos llevamos más o menos 1 hora, hora y cuarto, es de 1,000 pesos. Y generalmente pues resuelves en 1 o 2, 3 sesiones máximo, resuelves el tema que traigas, dependiendo cuál sea el tema, ¿verdad? Dependiendo si hay resistencia a la persona a poder tocar ciertos puntos importantes en su vida, pero en general el promedio que yo he visto de que la gente se recupere han sido máximo 3 sesiones. Tuve una paciente que actualmente es ahora alumna y que también va a ser instructora ya, que llegó diagnosticada con esclerosis múltiple, que es una enfermedad, pues es un diagnóstico muy fatídico. Con 3 sesiones de Theta Healing se acabó el padecimiento. De verdad, no, es una maravilla. Qué bueno que contamos con estas cosas
maravillosas. Y nos quieres comentar sobre los cursos que Sí, tienes. de hecho, bueno, para las Invítanos. personas que quieran aprenderse a hacer Theta Healing a sí mismas, también imparto los seminarios, en este caso el básico es el que se tiene que tomar de inicio, y la fecha más próxima que tengo es en septiembre. Ajá. Es un fin de semana, es un seminario intensivo, entonces es un viernes en la tarde, sábado y El 2, domingo el 3 y el 4 de septiembre. Ajá. Ujú. Y después el siguiente nivel avanzado para las personas que estén escuchando o que tú conozcas que ya tomaron el seminario básico, pueden tomar el seminario avanzado, que es el próximo fin de semana, el último fin de 26, semana 27 y 28 de agosto. de agosto, así es. Y bueno, en la página web y en Facebook están publicados todos los demás seminarios que están programados para el mes de agosto, porque hay muchos, hay una Y gran este variedad. que me comentaste de anatomía intuitiva, Anatomía va intuitiva a es estar un seminario, interesantísimo es también. para mi gusto, es el mejor de todos, porque ahí lo que trabajas es órgano por órgano, vas viendo las emociones y las creencias que cada órgano guarda. Para esto es requisito indispensable haber cursado el seminario básico y el seminario avanzado, que son las herramientas mínimas que requieres para poder tratarte de manera profunda en este seminario. En este seminario he tenido gente que se cura de dismenorrea, es decir, del dolor menstrual, que no se les quita a muchas mujeres con nada. He tenido alumnos que en la segunda semana desaparece la dismenorrea. He tenido alumnos que en la segunda o en la primera semana se les quitan lumbalgias crónicas, que tampoco funcionaban, respondían a otros tratamientos. Y ese dura 3 semanas. La artritis también la puedes. La osteoartritis, claro, el dolor de la artritis, por supuesto que se puede quitar. Ahí fíjate que la emoción base ahí es la crítica. Es gente que es sumamente crítica consigo mismos y por supuesto con el entorno. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es tu Facebook? ¿Cómo te pueden contactar, por favor? Claro que sí. En Facebook estoy como doctora, abreviado doctora Ana Karina Roa Lima, que es mi nombre, y como el Facebook de la clínica es Clinka, que no es clínica, es Clinka, CLINKA, _medio, bienestar integral. En ambos Facebook se publican todos los cursos y información interesante como para mantenernos en este estado de conciencia. Y la página web es www.clinka.com.mx. Y si quieren les dejo el celular. Sí, si gustas. Y el Sí, celular, estaría muy bien. para que puedan conectar directamente conmigo, es el 55 41 30 6649. El código de área para personas que están en otros países es 521. Antes del número celular, que lo repito, es 55 41 30 6649. Serían como los medios de contacto más directos. Perfecto. Y sí, es una bendición contar con este tipo de terapias. Sí lo es. Qué bueno, doctora, que no nada más se quedó en el plano científico. Físico, ¿no? Solo en el lo físico, claro. Ya que es tan importante, ¿verdad? Todo, claro. El alma, nuestra aura. De hecho, el eslogan con el que manejo todo este tema es aprender ciencia y espiritualidad juntas, porque están completamente relacionadas. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Fue un gusto Marce. Gracias. platicar con usted y ojalá que puedas venir más seguido a platicar. Claro que sí, las veces que me inviten, con gusto estoy aquí. Bueno, perfecto. Y gracias a ustedes, gracias por su comprensión, por su ayuda, por sus buenos comentarios y gracias por estar aquí en Conciencia Planetaria. Que tengan muy bonita tarde y hasta luego. Hasta luego. Way